el inmenso amor que Dios tiene por ti. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Fernández y el día de hoy les quiero compartir sobre Juan 3:16. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor. Te doy gracias porque tú amas a cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Gracias, Padre. Y yo te pido, Señor, en esta hora, que cada uno de ellos pueda conocer tu amor, pueda conocer cuánto los amas, puedan conocer a tu Hijo Jesucristo, Señor, porque solo a través de Él es que podemos ser salvos. Derrama tu amor, Señor. Derrama tu misericordia, tu perdón, Señor. Y te doy gracias por cada una de estas personas. Y te pido que en esta hora tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos cómo en este versículo de Juan 3:16, el amor de Dios se expresa a toda la humanidad, a todo el mundo. Este es el amor de Dios expresado por ti, tú que me estás escuchando en esta hora. Dios te ama. Dios te ama de una manera infinita. Y en este versículo es un versículo muy concentrado, porque en este versículo está todo el Evangelio de Jesucristo, la obra de Dios para la salvación de tu alma, de nuestra alma. Martín Lutero dijo que este versículo era la Biblia en miniatura. Es por eso tan importante que prestes atención a cada una de estas palabras, porque Dios te ama, y así como Él te ama, quiere que seas salvo. La palabra de Dios dice: porque de tal manera. Esta palabra habla de un grado tan infinito de la forma en que Dios te ama. Nadie te puede amar como Dios te ama. Déjame decirte, un día tu novia te puede decir que te ama, o tu novio. Pero al día siguiente algo pasa y probablemente te dice que ya no te ama. El amor de Dios no es voluble. El amor de Dios no es de que hoy te amo, pero mañana no te amo. No, el amor de Dios por ti es firme. Y aunque nosotros le hemos fallado, aunque tú tal vez te hayas metido en el satanismo, aunque tú tal vez te hayas drogado, aunque tú no te creas merecedor de la vida eterna porque te has prostituido, o porque has matado, o porque has violado, déjame decirte que Dios te ama y que la salvación es para ti si tú te humillas delante de Dios. Porque déjame decirte que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios te ama tanto que puedes recibir ese amor de Dios si tú abres tu corazón a Él. No lo endurezcas, ábrelo y recibe ese gran amor que Dios tiene por ti. Dios es amor. Su naturaleza es amor. Esa es su esencia. Y ese es un amor que no cambia, que no disminuye. Es un amor muy diferente al ser humano, porque déjame decirte, nosotros necesitamos aprender a amar. Cuando a nosotros nos ofenden, nos hacen algo malo, nos hieren el corazón, entonces decidimos dejar amar a esa otra persona. Y muchas veces nos vengamos o pagamos mal por mal en lugar de devolver con un bien. Mas sin embargo, aunque Dios lo han maltratado, han hablado mal de Él,
han blasfemado de Él. Dios te sigue amando y déjame decirte, aunque tú hayas pecado, no importa el pecado que hayas cometido, Dios te ama. El amor del hombre falla, pero el amor de Dios no falla. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios, hay un Dios que existe, hay un Dios supremo que nos amó. Dice la palabra de Dios en Salmos 19:1 que los cielos hablan de la grandeza de Dios y todo lo que Dios ha hecho. Déjame decirte, ese pajarito tan hermoso, esos cielos con ese arco iris, con esos colores, esas plantas con esos colores extraordinarios, todo eso fue creado por Dios. Todo eso tiene un dueño. Todo eso glorifica a Dios. Dios existe. Y ese Dios que existe, ese Dios todopoderoso, te ama. Dice, amó Dios al mundo. Ese amor compasivo, ese amor bondadoso de Dios, misericordioso de Dios, es para toda la humanidad. Porque este amor no hace acepción de personas. No es porque tú seas chaparrito o porque no puedas ver que Dios te va a amar menos. No, Dios te ama. La palabra de Dios dice en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay favoritismos, déjame decirte. No hay favoritismos. Yo quiero que conozcas a ese Dios de amor, que espera a que te arrepientas. Porque su palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según todos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿hasta dónde se extiende este amor? Este amor se extiende a toda raza humana. Este amor se extiende a todo pueblo, a toda nación, a todo color, a toda región. Este amor se extiende sin importar el tipo de color de tu piel. Es sin límites. Dios amó al mundo, a la humanidad entera, sin importar si pueden hablar, si no pueden hablar, si son cojos, si no son cojos, si son adúlteros, si han violado, si han matado, si han adulterado. No importa, Dios amó al mundo. Dios te ama. Tal vez en esta hora tú has fallado a Dios. Tal vez en esta hora tú te has estado metiendo en el satanismo. O has blasfemado contra Dios, o has violado, déjame decirte, y tú crees que no eres merecedor del amor de Dios. Dios te ama. Aún lo que hayas hecho, Dios te sigue amando. Y la prueba de ese amor que Dios tiene por ti es que Él envió a su Hijo Jesucristo. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez en esta hora tú te sientes que no eres merecedor del amor de Dios, que has hecho cosas muy malas, pero déjame decirte, Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo dio a su único Hijo para que seas salvo si tú crees, sin importar lo que hayas hecho. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que no cambia. Y ese amor Dios lo mostró mandando a Jesucristo para la salvación de nuestras almas. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No
no es que el hombre dijo al Señor, ay Dios, pues necesito salvación, mándame, quiero ser salvo, ¿cómo le hago? No, de Dios nació la iniciativa. Dios tomó la iniciativa, el plan de salvación fue de Dios y Dios lo mandó enviando a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, déjame decirte, la salvación es por fe, fe en Jesucristo. Tal vez pienses y has estado engañado que es por obras, pero no es así. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, o sea, no por tus fuerzas, por tus méritos, sino es don de Dios. La salvación es un don de Dios que Dios te regala si tú crees. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. El mérito es de Dios. Y esa máxima expresión del amor de Dios se mostró sacrificando a su Hijo Jesucristo, lo que más amaba por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La máxima expresión del amor de Dios, la prueba de ese amor que Dios tiene por ti fue que dio a su Hijo Jesucristo. Déjame decirte, tú podrías morir por alguien que le hizo mal a tu hija, o podrías morir por alguien que te ha robado, o que ha matado a alguien de tu familia. Déjame decirte, no. Pero aún así, Cristo, aunque Él fue desechado, menospreciado, fue tomado como un bandido, hablaron mal de Él fue a la cruz del Calvario. Y esa prueba de ese amor se demostró hace más de 2000 años que Cristo llevó el pecado en la cruz del Calvario, que Cristo fue menospreciado, que Cristo fue azotado, que Cristo fue tomado como un bandido, como lo peor, pero a Cristo no le importó, a Dios no le importó pasar por todo eso. ¿Sabes por qué? Por amor, porque Él dijo, yo tengo que ir a esa cruz, yo tengo que morir y lo voy a hacer. No me va a importar lo que hagan en mí, no me va a importar lo que me digan, no me va a importar, voy a menospreciar la vergüenza y voy a ir por amor al mundo, por amor a ti que me estás escuchando. Cristo fue humillado, fue azotado, murió en la cruz y llevó la ira de Dios en la cruz, porque Él llevó nuestros pecados. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Jesucristo, el Cordero Santo, sin pecado. Ese Cordero inocente llevó nuestros pecados en la cruz, para que si tú crees, seas salvo. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjame decirte, en el Antiguo Testamento, en el altar del sacrificio, los sacerdotes sacrificaban a un cordero sin defecto, sin mancha. Y este animal o este cordero estaba tipificando a Cristo. Es por eso que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero, ese sacrificio, el sacrificio que Dios ha entregado para que nosotros seamos salvos, seamos limpios, que el pecado sea quitado de nuestras vidas a través de su sangre derramada. Es por eso que Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz. Y Él no le importó, porque el amor que Dios tenía por ti era más grande que cualquier otra cosa. Él glorificó al Padre. Él hizo la voluntad del Padre, porque Dios te amó. Dios te ama.
En Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo el pecado de la humanidad cayó sobre él. Aquí vemos todo lo que Cristo padeció. Él padeció por amor a ti. Y en esta hora Él quiere que tú conozcas ese amor, conozcas a Jesucristo. Ese amor de Dios que se manifestó sacrificando lo que más amaba. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese sacrificio de Cristo fue puro, sin contaminación. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Solamente necesitas creer en Él. Pon tu confianza en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, todos nosotros pecadores, nosotros que le hemos fallado a Dios. Dice: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque nosotros no merecíamos la salvación, porque la palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. También dice que no hay justo ni aun uno y que todos hemos pecado. Romanos 3:23. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aún así, Dios mostró ese amor aun siendo pecadores, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dice la palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Amén. Aquí vemos una condición para recibir el amor de Dios, y es creer. La palabra creer significa tener fe. ¿Tener fe en qué? Fe en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en lo que Él vino a hacer por ti hace más de 2000 años. Tú puedes recibir ese amor, esa salvación solamente por fe. La condición es solamente creer. Creer. Y dice: para que todo aquel, toda persona, sin importar su raza, sin importar su pueblo, su lengua, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios que para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Las consecuencias o los resultados de ese amor, de recibir ese amor, es que nos libra de la condenación eterna. Ese amor de Dios libra al pecador del infierno. Ese amor de Dios rompe cadenas. Ese amor de Dios rompe el pecado. Ese amor de Dios demostrado en Jesucristo en la cruz, sacrificándose, su sangre preciosa fue derramada para perdón de nuestros pecados. Ese amor, si tú crees en Él, te libra del infierno. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El amor de Dios demostrado en Jesucristo nos libra de la perdición, de la muerte eterna. Jesucristo venció la muerte. Él murió, pero Él resucitó al tercer día. Y así como Él resucitó al tercer día, nosotros podemos tener una vida nueva. Nosotros podemos resucitar de esa vida de muerte, de esa vida de pecado, de esa vida esclavizada, para poder vivir una vida nueva. Esa es la esperanza que Dios tiene para tu vida. Si tú quieres cambiar tu vida en esta hora, si tú estás arrepentido de todo lo que has hecho y tú quieres un rumbo diferente, abre tu corazón a Jesús. Pon tu confianza en Cristo. Tú ahí que estás, arrodíllate, busca a Dios. Dile: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Necesito tu salvación. Perdona si he hecho este pecado. Perdona la gravedad de mis pecados. Quiero conocer tu amor. Quiero una vida nueva. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su sangre sin contaminación, su sangre sin pecado, nos limpia de toda maldad. Dice la palabra que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas cometido, si tú estás en Cristo Jesús, las cosas son nuevas. La palabra de Dios dice: he aquí que los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva vida en Cristo Jesús. Tú buscas esa nueva vida. Déjame decirte, pon tu confianza en Él, cree en Él y Él te dará esa nueva vida. Búscale. Él puede resucitarte de esa vida muerta, de esa vida de oscuridad, para darte esa luz, esa vida nueva. Así como lo hizo con el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo mendigaba en las calles, él no podía ver. Y tal vez tú en esta hora has buscado por muchos medios la paz, has buscado por muchos medios ese amor y no lo has encontrado. Y te encuentras en una cueva que no puedes salir, que no puedes ver. Pero déjame decirte, Dios es el único que puede sacarte de esa cueva. Dios es el único que puede librarte de ese hoyo en el que estás metido. El ciego Bartimeo mendigaba en las calles y vio que pasaba Jesucristo y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba, mas él seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús escuchó su voz y lo mandó a llamar. Pero déjame decirte, lo mandó a llamar porque escuchó su fe. Escuchó que clamaba con todo su corazón que necesitaba a Jesucristo para ser salvo y ser sanado.
Y Jesús lo llamó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego Bartimeo dijo que pueda ver. Y Jesucristo lo sanó y lo salvó, y desde entonces él lo siguió por el camino. Déjame decirte, así como Él lo hizo con el ciego Bartimeo, como lo ha hecho en mi vida, así Dios lo puede hacer por ti si tú abres tu corazón a Él, si tú le buscas con todo tu corazón. Él puede hacer un milagro en tu vida. Él puede derramar su amor en tu vida. Él puede quebrantarte. Él puede darte esa vida eterna para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y vemos que la segunda consecuencia de ese amor, de recibir ese amor, es que tengas vida eterna. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos dio vida eterna. En 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es esta promesa de creer en Cristo Jesús? Tener la vida eterna, vivir para siempre con el Señor. ¿Y por qué Dios hace esto? Por el gran amor que Dios tiene por ti. Porque Él es ese Dios misericordioso, ese Dios bondadoso que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo está ahí para salvarte. Jesucristo está ahí para perdonarte. Jesucristo está ahí para recibirte con amor. Solamente acércate a Él, corre a Él, búscale a Él y Él está ahí. La palabra de Dios dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú abres tu corazón, el amor de Dios va a ser demostrado en tu vida. Recibe la misericordia de Dios, recibe el perdón de Dios, recibe la bondad de Dios, recibe ese amor cariñoso, ese Dios bondadoso que te ama. Él no te va a hacer daño si tú abres tu corazón, al contrario, Él te va a llenar de su amor, de ese amor inmenso que no tiene límites, que no tiene favoritismos, que espera que te arrepientas. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recibe ese amor infinito de Dios por ti, demostrado a través del sacrificio de su único Hijo, Jesucristo, que lo dio todo por ti para que no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. En esta hora yo te pido que pongas tu confianza en Cristo Jesús. Acércate a Él, confía en Él. Cierra tus ojos en el lugar donde estés. No tengas temor. Si tú vienes con ese corazón humillado, quebrantado, Dios está ahí. Dios está ahí para amarte. Dios está ahí para perdonarte. Solamente dile, Señor, perdona mis pecados. Perdona todo lo que he hecho. Yo quiero ver la luz. Yo quiero ser cambiado, yo quiero ser transformado. Yo quiero esa vida nueva. Ayúdame. Pero clama como el ciego Bartimeo clamó, que clamó con fe. Fe. Y Dios lo sanó y lo salvó. Esa es la promesa de Dios para ti. La única condición para ser salvos es creer. Creer en Jesucristo.
Si tú has escuchado este mensaje, yo te invito a que busques a Dios ahí en tu habitación, en el rincón de tu cuarto, donde sea. Humíllate al Dios, ora a Él y dile: Señor, perdona todos estos pecados que he cometido. Necesito tu ayuda porque mis fuerzas no puedo. Sé propicio a mí, que soy pecadora, que soy pecador. Necesito tu perdón, tu amor, tus fuerzas. Y Dios te dará las fuerzas, que su palabra es poder, poder para salvación. Su palabra se cumple. Yo te invito a que busques una iglesia cristiana que predique la sana doctrina, que leas la palabra de Dios y que sigas caminando en fe en Cristo Jesús. Gracias por escuchar este mensaje. Dios les bendiga grandemente.